¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, en este caso vamos a iniciar un pequeño tutorial, una guía de una ilustración científica. Y vamos a trabajar sobre un pájaro carpintero. En este caso estamos haciendo una calca, partiendo de un dibujo. Hacemos una calca sobre papel vegetal con lápiz. En el caso de la calca, lo que vamos a hacer es copiar los aspectos más importantes para transferirlos al papel de acuarela, pues digamos que lo más fiel posible, pero sintetizando algunos elementos. Obviamente solamente vamos a poner una descripción hecha con línea y ya que lo tengamos transferido en el papel de acuarela, vamos a repasarlo, cuidando no poner demasiada presión y teniendo siempre como guía nuestra referencia, nuestro dibujo base, nuestro material de apoyo como las fotografías, para poder ir corrigiendo, ir aumentando detalles. Entonces, bueno, aquí tenemos ya, vemos la calca, cómo se ajusta a nuestro ejemplar y cómo esta calca es la que nos sirvió para transferir el dibujo a el papel de acuarela, que es en el que al final vamos a trabajar. Recuerden que uno de los principios básicos de la ilustración científica es trabajar pues, con un alto nivel de iconicidad, ¿no? Hacer alguna representación sumamente mimética y que sea altamente, digamos que, fidedigno, ¿no? Bueno, en este caso voy a empezar como se comienza normalmente, que es con un planteamiento general, ya con el trabajo con color. Voy a empezar humedeciendo el papel y voy a hacer esto en las distintas zonas del ave, cuidando de hacer un planteamiento muy suave, muy general, en el que el color sea el color que se va a trabajar de manera posterior, pero en una escala eh, tonal, digamos que muy clara. Eh, Normalmente es uno de los principios de la acuarela comenzar de claro a oscuro, y entonces vamos a comenzar poniendo el color muy muy claro y poco a poco vamos a ir aumentando la intensidad del color, pero también aumentando el nivel de detalle, ¿sí? Y bueno, si se fijan, estoy usando un pincel, eh, digamos que de un número medio, es más o menos del número 7, y esto me permite avanzar con un planteamiento de mancha muy general. Y entonces voy a ir haciendo este trabajo, esta progresión, en la que lo primero es hacer, digamos que una descripción de color, pero muy, muy general, ¿sí? Todavía no estoy poniendo nada de detalles, todavía no estoy, digamos que describiendo formas en particular, ¿no? Ni siendo muy específico con los colores. O sea, todavía voy a seguir trabajando de manera posterior y eso no hay que perderlo de vista, pero también cuidando principios de la acuarela como el mantenimiento del blanco, ¿no? Como una base luminosa que nos va a dar no solamente colores luminosos por medio de la transparencia, sino también las áreas de brillo, ¿no? Los blancos que queremos conservar, pues van a ser los blancos del papel. Y bueno, algo que se hace también de manera muy común, no solamente en la ilustración científica, sino en la acuarela en general, es que ya que tenemos el pincel con un color, pues tratamos de llevar ese color a todas las partes donde se encuentre presente, ¿no? En este caso comencé con este amarillo cadmio y estoy usando un gris muy bajito, pero es un gris realmente cromático hecho con rojo y azul, azul de Prusia, y esto me permite ir pues avanzando progresivamente hacia áreas que van a ser muy oscuras, pero que también tienen brillos presentes en su estructura, y entonces estos colores muy claros en escala tonal muy baja me permiten pues ir controlando, digamos, que el proceso, ¿no? Esa es la idea, que en este tipo de trabajo no perdamos el control, ¿no? Y bueno, sigo avanzando con este color muy claro.
y trato de ponerlo en todas las áreas donde yo vea que tiene presencia. Aquí va a ser muy importante también tener materiales muy específicos, sobre todo herramientas. Materiales, pues necesitamos un estuche de acuarelas que tenga una gama, en este caso, pues que contemple los colores que vamos a necesitar para nuestro ejemplar. Eh, y en el caso de las herramientas, pues necesitamos no muchos pinceles, pero sí algunos muy específicos. Cuando se trata de ilustración científica, sí estamos hablando de trabajar muchos detalles y en algunos casos los detalles van a ser pues, minúsculos, muy pequeños, y entonces necesitamos tener herramientas adecuadas. ¿A qué me refiero con herramientas adecuadas? Bueno, con pinceles muy delgados, muy finos. Por lo general usamos pinceles redondos para acuarela, porque como sabemos, como lo he mencionado también en otros videos, los pinceles tienen la posibilidad de que al momento de poner presión se abren y un pincel redondo puede tener, digamos que un espesor específico y al ponerle presión se puede ampliar. Entonces normalmente usamos pinceles redondos. En este caso, como les dije, estoy comenzando con un pincel sintético del número 6, 7 más o menos. Y voy a usar prácticamente este pincel a lo largo de toda la pieza, eh, pero voy a ir alternando y cada vez voy a ir llevando más trabajo hacia el área de los detalles. Y entonces voy a cambiar de herramienta y voy a comenzar a usar un pincel muy delgado. Entonces, para este tipo de ilustración necesitamos tener pinceles muy delgados. ¿Qué es muy delgado? Bueno, necesitamos tener del número uno, del cero, del doble cero, del triple cero. Y en este caso yo voy a usar un pincel del 20 cero. Entonces esto pues nos habla del nivel de detalle que a veces queremos. A veces pensamos, por ejemplo, en estructuras como una pluma, pero la pluma es una estructura que está compuesta de otras estructuras y entonces tenemos que observar muy bien esto y pues además de observarlo tenemos que plantearlo y que desarrollarlo de manera eh, práctica y entonces necesitamos herramientas que nos permitan hacer esto, ¿sí? Entonces bueno, si ven aquí ya estoy completando un poco más el trabajo inicial de poner estas bases generales de color y voy cuidando mucho de que las áreas que tienen más brillo pues vayan quedando sin color o con una pequeña cantidad de color, ¿sí? Y aquí desde luego voy a recalcar esta parte de que es muy importante habernos familiarizado con el ejemplar, haberlo dibujado de manera previa, con lápiz, con tinta, y esto nos ayuda pues a tener una noción de su estructura, haber observado muy bien, digamos que las partes que componen sus distintas estructuras, ¿no? Porque en este caso estoy trabajando el ala, pero la cabeza va a tener una lógica distinta, el pico, las patas, entonces tenemos que ir observando muy bien cada característica, cada situación en las formas que eh, se agrupan para dar forma, en este caso a un pájaro carpintero. Y seguimos con este trabajo de mancha muy general. Y otra cosa con la que debemos tener mucho cuidado es la limpieza del papel. Hay que cuidar mucho no recargarnos donde el color está fresco. Hay que tener también mucho cuidado de limpiar nuestro pincel cuando estamos cambiando de color, porque no queremos alterar esta relación. No estamos haciendo un planteamiento creativo en cuanto a color, ¿no? Sino estamos tratando de hacer una representación que cumpla con este principio de la verosimilitud, o sea, que sea creíble y que efectivamente esté representando al ejemplar del que estamos hablando.
Y en acuarela como una herramienta más nos sirve tener una esponja, eh, pero algo que nos funciona realmente muy bien para ir recogiendo el color es un papel, como lo estoy haciendo en este momento. Voy con un papel absorbiendo el exceso de color y secando. Y entonces cumple esa doble función. El tener un secado un poco más acelerado nos ayuda pues obviamente a hacer un trabajo más eficiente en cuanto a tiempo, ¿no? Aquí estoy usando un pincel muy delgado, el de 20 ceros, para ir planteando ya algunas áreas que son un poco más pequeñas y que necesitan un poco más de cuidado. Pero hasta el momento todo sigue siendo un planteamiento general, ¿sí? De hecho todavía falta ampliar un poco más la parte del rojo, todavía estamos en esa parte de lo general. Y bueno, una acuarela, un pastel o una casa se trabajan así, ¿no? Se hace generalmente primero bueno, que suene redundante, generalmente se hace primero lo general y después vamos a lo particular, ¿no? En un pastel lo primero que tenemos que hacer es el pan, ¿no? Y al final vamos poniendo los adornitos y las velitas, pero primero tenemos que hacer la estructura general, ¿no? Y es muy importante, por ejemplo, en ciertas partes, como en este caso la cabeza, que tiene otra estructura, o sea, son plumas más pequeñas. Yo voy haciendo una descripción más minuciosa con un pincel más pequeño. Las plumas son como pues unas especies de pelucitas y entonces me sirve ir haciendo con el pincel descripciones por medio de líneas que van correspondiendo con estos ritmos y estos grupos de plumas que generalmente se moldean en torno a una estructura, ¿no? Una estructura ósea, a un determinado conjunto de plumas que tienen un ritmo determinado y entonces pues vale la pena ir desde el inicio describiendo estas estructuras, ¿no? Estos ritmos que se generan. Aunque todavía estamos en la parte de lo general, o sea, todavía se va a describir un poco más, se van a acentuar un poco más los valores, oscureciendo más los colores, donde sea necesario, obviamente, ¿no? Habrá colores que desde el primer planteamiento queden con una situación pues que se ajusta a lo que queremos de verosimilitud y entonces pues ahí ya no hay que moverle mucho, ¿no? Y bueno, es un trabajo constante, en realidad es cuestión de ir observando. Algo que no se ve aquí es que yo estoy permanentemente observando la fotografía. A veces la fotografía que yo tengo en este caso es un ejemplar muerto y tengo varias tomas de varios ángulos. Entonces yo voy moviendo la foto para ir observando el detalle que yo quiero de la forma. Entonces, en algunos casos para ilustración científica se tiene que trabajar así, ¿no? Con referencias que no son exactamente la que estamos trabajando y bueno, las cualidades del ilustrador deberían ser, pues, tener la capacidad justamente de, pues, en este caso, situar al ejemplar como si estuviera vivo, ¿no? En una situación natural, ¿no? Y bueno, aquí obviamente todo esto no lo vimos, lo platico nada más un poco. Esto es parte de un ejercicio en el cual se tenía que hacer pues un recorrido por la estructura de este ejemplar, eh, desde analizar la estructura de otras aves, trasladar la estructura ósea, trasladar esa estructura ósea a la estructura de un pájaro carpintero del ejemplar que tenemos como referencia y después ir ajustando esta estructura y todo este conocimiento que tenemos de la forma de las aves y en particular ya del carpintero a una situación natural, hacer una ilustración en blanco y negro y después pasar a hacer esta ilustración a color.
Y la acuarela nos permite la fluidez de trabajo que a veces requerimos, porque yo voy trabajando como se puede ver, eh, de manera general ejemplar, pero voy yendo de un extremo a otro. Entonces esto me permite que algunas partes que yo trabajé al inicio pues vayan secándose y yo pueda continuar con ese trabajo una vez que ya secó, pero mientras yo fui avanzando en otras áreas, ¿no? Y la acuarela pues va obviamente absorbiéndose en el papel y secándose de manera progresiva mientras yo estoy atacando, digamos que otra parte. Y entonces, pues es muy interesante cómo se va dando esta pues, situación que nos permite avanzar con fluidez, ¿no? Y esto es pues, muy propio de técnicas como la acuarela, ¿no? Si quisiéramos acelerar el secado porque tenemos mucha prisa, pues en realidad podemos usar una secadora también. Lo cierto es que como vamos haciendo un trabajo que sí requiere cierto grado de atención y detalle, pues entonces nos vamos deteniendo un poco, o sea, no es tampoco tan acelerado y fluido, o sea, no es un trabajo gestual, sino es un trabajo de representación un poco más, no un poco más, mucho más cuidadosa, en el que tenemos que ir observando y tratando de que se ajuste todo lo que estamos haciendo en cuanto a forma y en cuanto a color al ejemplar que estamos trabajando. Y es muy importante ir haciendo también esta descripción general, eh, porque esto nos permite también ir observando cómo se van relacionando y ajustando los valores, las claves bajas, las claves altas. Cuando hablo de claves altas me refiero a los colores claros, más luminosos, y cuando hablo de claves bajas me refiero a los colores más oscuros. Entonces, hacer estos planteamientos generales nos permite ir ajustando todo en la situación que corresponde, ¿no? De tal manera que hay cosas como esto, esta área de las alas, donde ya podemos ver pues diferencias de valor. Hay partes más oscuras, otras más claras, y las claras prácticamente van a quedar así ya, ¿no? Porque en esencia se ven casi blancas. En este momento no se ven blancas porque lo oscuro no está suficientemente oscuro, entonces necesitamos ir elevando progresivamente esos valores, oscureciéndolos, y esto lo iremos logrando pues paulatinamente, ¿no? En este caso es en la medida en la que vamos poniendo más trabajo, más color y más detalle, se va escalando también el valor tonal y vamos poco a poco eh, increciendo, subiendo el trabajo y también acercándonos a lo que queremos ya al final, ¿no? En la representación. Y bien, aquí nuevamente estoy con el pincel que es más grueso, porque justo no necesito hacerlo con el delgado, ¿no? Obviamente, cuando tengo áreas que me demandan una amplitud mayor, pues cambio de pincel para no perder tiempo, ¿no? Lo podría hacer con el pincel delgado, pero obviamente me tardaría este, más tiempo del que necesito, ¿no? Entonces aquí obviamente es optimizar eh, tiempo, optimizar el tiempo de trabajo, adecuando también estas herramientas, ¿no? Y generalmente son pinceles redondos que, como les decía, nos permiten esta libertad de ir de muy delgado, usando solamente la punta, a una extensión mayor cuando ponemos presión en el pincel y este se extiende. Y es muy interesante en esta parte ver cómo ya se va dando ese ajuste que mencioné hace un rato, en el cual
áreas como estas plumas del ala que están en la parte en medio se ven más claras porque estoy oscureciendo el resto de las plumas, ¿no? Entonces, aquí no voy a hacer que las claras se vean más claras poniéndole blanco o raspando o algo así, sino ajustando todo en el nivel o la escala tonal que debe tener. Pero lo voy haciendo progresivamente. Esta es también una de las razones por las cuales vamos trabajando de claro a oscuro para ir teniendo ese control, ¿no? Ese control en ir planteando eh, y ajustando cada uno de los colores en el valor que le corresponde, pero lo vamos haciendo poco a poco. De esa manera, pues prácticamente no hay riesgo de que nos pasemos, ¿no? Y si nos pasamos, pues podemos lavar un poco, o sea, si hay recursos, ¿no? Para poder ir hacia atrás. Eh, pero procuramos tener producto de la observación y un proceso controlado, pues todo digamos que en su lugar para no tener que hacer ajustes de ese tipo, ¿no? Como lavados, como tener incluso que lijar el papel. Eh, no me gusta mucho mencionar esto de lijar el papel porque pareciera que es algo que se puede hacer muy fácil y a veces puede dañar el papel de manera irreversible y entonces yo prefiero ni mencionarlo, aunque es una posibilidad, pero con buenos papeles, ¿no? Si no tiene un buen papel, ni intentarlo, ¿no? Y bueno, en este tipo de trabajo, eh, no, a veces no se pueden acelerar mucho las cosas, o sea, hay que estar haciendo el trabajo con cuidado. Aún así, quiero decirles que eh, trabajo, esta ilustración, sí está haciéndose de manera acelerada porque la idea es pues no hacer un video demasiado extenso y entonces eh, algunos pasos los aceleré en el video, pero aún así está hecha pues de una manera fluida, o sea, todavía podría hacerse con más cuidado, con más detalle, ¿no? Y esto pues nos va a depender también del tipo de ejemplar que estemos trabajando. Desde luego no es lo mismo ilustrar un ave que ilustrar un anfibio, que ilustrar una planta. Cada uno tiene sus características. No es que uno sea más difícil o más fácil que otro. Eh, Normalmente cuando hacemos, por ejemplo, ilustración botánica, tenemos que incluir una descripción más exhaustiva en cuanto a vistas, en cuanto a partes de nuestro ejemplar. Después haremos algún ejercicio de ese tipo para que lo puedan ver. En este caso, bueno, estamos haciendo un pájaro carpintero. Y como ven, bueno, cada vez se va viendo más eh, cercano el color a la situación real. Cada vez estoy yo usando más el pincel delgado de 20 ceros, que como ven es muy, muy finito, ¿no? También es muy fácil de que se maltraten, entonces hay que cuidarlos mucho. Sí, después trataré de hacer un tutorial de cómo hacer algunos pinceles, entre ellos unos que son para delinear de una manera muy económica. Este, entonces, bueno, denme tiempo y por ahí subiré esos videos, espero. Por lo pronto, bueno, seguiremos con el carpintero. Y bueno, para hablar un poco de los procedimientos, comencé usando el húmedo sobre húmedo, que ya he hablado en otros videos de los procedimientos. Y ya todo lo que estoy haciendo en este momento es prácticamente em, pincel seco, ¿no? Dry brush, para ir detallando con el pincel casi seco, ¿no? Con el color un poco más intenso.
y esto me ayuda a ir ya describiendo de manera más precisa ciertos elementos, ciertas estructuras, y también acercándome, por ejemplo, en el caso del color, a situaciones de modelado de la forma, ¿no? De representación del volumen, ya con el color más intenso y sobrepuesto en el que es más claro, vamos generando este modelado de la forma, estas sombras internas de un cuerpo reflejadas en el color, ¿no? Y bueno, son muchas líneas que hay que ir haciendo, como unos micro ashurados que van, como lo decía, describiendo el sentido de la forma. Aquí, por ejemplo, cambio nuevamente de pincel porque estoy haciendo pues un planteamiento general del pico. Aquí voy a mencionar un poco lo que estoy haciendo porque este no es el color del pico, ¿no? Aquí ya lo oscurecí en exceso, pero obviamente lo estoy oscureciendo con la intención de trabajarlo de manera posterior, em, de otra manera y con otra técnica. En realidad es una técnica muy cercana a la acuarela. Lo vamos a trabajar con wash y lo vamos a trabajar con wash justo para modelar sobre un área oscura con colores claros y que nos quede otra situación también visual que haga estas diferencias entre la materialidad y visualidad del pico, que es de un material distinto, por decirlo de alguna manera, a las plumas, ¿no? Entonces, también vamos jugando con esta diferencia de técnica y de tratamiento para evidenciar estas, no alteraciones, sino diferencias en el acabado visual o la visualidad de una superficie, ¿no? Y reitero, todo el tiempo estoy viendo la fotografía, ¿no? Y distintas tomas de la fotografía. O sea, no estoy inventando nada, ¿no? En el caso de la ilustración científica no se trata de darle vuelco a nuestra creatividad, ¿no? Sino se trata de ajustarnos a un modelo, a una referencia o a varias referencias e ir haciendo una representación visual. Podría parecer que es un trabajo restrictivo. La verdad es que es muy interesante tratar de hacer estas representaciones que son eh, pues muy cercanas a la realidad, que tienen este grado de verosimilitud, ¿no? Muy alto y pues resulta ser, digo, a mí me parece un trabajo como muy relajante y pues interesante, ¿no? Desde el punto de vista de la representación visual, ¿no? Y aquí ya podemos ver eh, de manera más clara cómo el color de base efectivamente sirve como un puente eh, para ir describiendo ciertas estructuras, ¿no? O sea, no podríamos, eh, digamos que tener cierto tipo de descripción eh, verosímil si no tuviéramos pues justo todo este recorrido de poner primero un color claro y usarlo como base y después ir describiendo con otro más oscuro, en donde resulta que lo primero que pusimos es lo que se va a ver más brillante. Y entonces ahora tenemos que ir poniendo esta, este elemento de contraste que es dos colores más oscuros, más intensos, para ir generando ya pues una situación que nos acerca cada vez más a el trabajo final.
Aquí vean, ya con el pincel muy delgadito voy describiendo cada pluma como una estructura individual, digamos, ¿no? Que bueno, está amarrada, bueno, o en conjunto con una estructura general, y en principio está hecho así porque pusimos un color de base, ¿no? Que nos estructura todo esto. Vean, aquí incluso contorneo algunas de las plumas, voy describiendo más cuidadosamente, y ya podemos ver también muy claramente esta diferencia entre las plumas claras y las plumas oscuras, ¿no? Que en un principio, si lo recuerdan, las plumas claras pues parecía como una suerte de error porque no se veían en realidad claras, ¿no? Justo porque faltaba el trabajo de contraste, ¿no? Las áreas de contraste que nos ayudaran a situar en su justa dimensión, en su justo valor, pues a un elemento. Aquí estoy describiendo la parte de las patas, que es otra situación completamente distinta. Las patas tienen como pequeñas escamitas, y entonces hago la estructura de dibujo. Primero las dibujé con un lapicero y después repasé esa estructura con pincel y color, y después cada pequeña escamita la fui trabajando como un volumen independiente, ¿no? Digamos, pero que debe tener una lógica de integralidad con pues toda la estructura que es la pata, ¿no? Y aquí pues bueno, ya estamos muy cerca de ir terminando nuestro ejemplar. Ya estamos acabando los planteamientos que son de detalle. Si ustedes vieron en la pata, ahorita le puse unos ajustes y voy a empezar con el wash. Vean, aquí es donde en el pico, que estaba ligeramente más oscuro de lo que es, estoy con wash modelando el, el pico, describiendo las áreas de mayor volumen, donde la luz tiene como un acento. Y también con el blanco voy a trabajar algunas partes del plumaje. Entonces bueno, ya es la parte del detalle, que es el detalle del detalle, por decirlo de alguna manera. Y casi exclusivamente estoy usando ya el pincel de 20 ceros. Que bueno, cabe decirlo, actualmente son un poco más baratos de lo que eran antes. Antes era muy muy caro comprar un pincel muy delgado. Eh, Ahora son mucho más baratos estos pinceles. De hecho venden juegos de pinceles de detalle. Y estamos prácticamente ya en lo último, que es pues sí afinar esos detallitos. Trabajar, por ejemplo, el fondo de las plumas claras, de los contornos, que hace que se vean los límites despeinados de las plumas, generando una sombra exterior, ¿no? Sí, de hecho ya en esta parte pareciera que no se está haciendo nada, porque a veces son detalles pues sí minúsculos que no se notan mucho, ¿no? A simple vista.
Y estamos ya en la parte final de esta ilustración, poniendo, como lo eh, había dicho, los últimos detalles. En algunos casos hace falta un refuerzo lineal para describir algunas formas, poner algunos contornos. Es el caso del pecho, donde puse una línea muy delgada de contorno, de color. No es negro el contorno que se pone, o sea, puse una sombra muy delgadito, ¿no? Nada más que nos sirva para delimitar un área, una forma que estamos trabajando. Y mucho de esto que estoy haciendo en este momento es con wash, porque estoy trabajando partes claras sobre una base de color que, si bien no es oscura, es más oscura eh, de lo que necesita. Y el wash nos ayuda para ir poniendo estos acentos de claridad en algunas formas, con detalle, ¿sí? Esa es una de las razones por las cuales usamos el wash, porque nos permite en positivo, digamos, ir poniendo áreas más claras. Podríamos usar acrílico también, que nos daría una intensidad mayor. El problema es que si nos equivocamos con el acrílico, sí, ya no hay vuelta atrás. Y el wash todavía nos permite removerlo un poco, ¿no? Entonces, siempre en esta cuestión de compatibilidad es mejor usar el wash. Aunque, como lo mencioné, pues con este tipo de trabajo en el cual vamos cuidando todo el proceso, prácticamente suprimimos la posibilidad de que existan errores, ¿no? Porque lo vamos controlando, ¿no? Todo el tiempo. Bueno, esa es la idea. Y bueno, algunas lucecitas ahí en las plumas más claras. Y tenemos que ir observando todo el tiempo. No sé si ustedes se fijaron, estas plumas blancas eran más largas, pero ya en la observación reiterada, eh, recorté las plumas para ajustarlas más a lo que yo estaba viendo en mis referencias. Entonces, de pronto hay cosas que pueden eh, ajustarse, que necesiten ajustarse, y hay que hacerlo, ¿no? Pues nuestro ejemplar está prácticamente listo. Eh, Como ven, todavía las pausas que realizo son para ir haciendo como ese cotejo con nuestras referencias, e ir pues ajustando el color donde se necesite, ¿no? Poner detalles donde se necesite.
Y en este caso el ejemplar se trabajó sin un fondo, ¿no? Está, digamos que el papel blanco en el fondo, eh, pero si parte de la descripción o la descripción general incluye el fondo, eh, hubiéramos tenido que comenzar con trabajar el fondo, ¿no? Para también dejarlo en un nivel de descripción menor, este, y iniciar entonces con el fondo para ir poco a poco trabajando más la forma principal, que en este caso es un pájaro carpintero. Pero bueno, lo menciono, que no lo hice aquí, para que tengan como este dato, ¿no? Entonces, sería pues absolutamente contraindicado, digamos, ya que tenemos la ilustración terminada, tratar de hacer el fondo, porque bueno, es un riesgo, digamos, ¿no? Poner agua cuando ya está todo esto trabajado con detalle, sí, no sería lo más apropiado, ¿no? Y pues ya lo que le falta es casi nada, ¿no? Y pues llegamos al final de este video y así es como queda nuestro pájaro carpintero. Y pues bueno, espero que pues les haya servido como guía para hacer una ilustración científica. En este caso, pues, sobre todo de aves, pero mucho del trabajo en general se hace de esta manera. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, pues denle like y compártanlo. Y pues nos vemos en otro video en otra ocasión. Hasta luego.